Hola a todos y a todas, buenas tardes. Bienvenidos al webinar que organizamos desde Alira, ANCES y ICOC. Y nada, hoy vamos a estar en un tema muy interesante, que es un tema que actualmente, bueno, y ya no actualmente, ya llevamos bastante tiempo, es bastante interesante para las compañías, como es la descarbonización. Y en este caso vamos a enfocarnos sobre todo en la descarbonización de ensayos clínicos, cual que es un proceso también muy pionero y también muy necesario en este ámbito, ¿no? Como bien indica el título, ¿no? No únicamente nos quedaremos en la descarbonización de ensayos clínicos, sino también haremos un repaso de lo que son tendencias en esta práctica y también un poco pues repasar ciertas prácticas normativas que atañen a este ámbito, ¿de acuerdo? Así que bienvenidos y nada, espero que tengáis un café por aquí y nos prestéis mucha atención porque la verdad que el tema da mucho que hablar. Em, Antes de empezar a lo que es el contenido, sí que nos gustaría presentarnos. Empiezo yo, soy Damián Martínez, estoy como responsable de proyectos de sostenibilidad aquí en AECOC. Yo soy ambientólogo ya de lo que es a nivel académico, es decir, que todo lo que es el tema de sostenibilidad, pues lo llevo desde hace mucho tiempo. He estado en otras consultoras también con pues reporting, otro tipo de prácticas y naturalmente, pues como no puede ser de otra forma, he tratado durante muchos años también el tema de huella de carbono y descarbonización. Así que, bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros y ahora doy el paso a tanto a Berdiana como a Nerea para que se presenten ellas. Vale, gracias, Damián. Bueno, encantada de estar aquí en este foro. Mi nombre es Verdiana Russo, soy manager del servicio de descarbonización dentro del área de cambio climático en Ancesis España. Ancesis, bueno, es una consultora a nivel es un grupo. Es un grupo consultor global, con presencia global, que asesora a clientes sobre el ámbito de la sostenibilidad a 360 grados, entonces sobre varios aspectos relacionados con la sostenibilidad. En este caso, pues el área de cambio climático trata precisamente todo lo que es el cálculo de huella de carbono, el impacto ambiental de esto, los efectos también está muy ligado con los efectos relacionados con la natura y todo lo que son las estrategias, sobre todo de las empresas privadas, pero también públicas, para reducir estas emisiones, ¿no? Entonces, eso incluye la redacción de planes de descarbonizaciones, de planes de cambio de transición climática, el análisis de riesgos, oportunidades. Em, y eso, pues entonces dejo la palabra a ti, Nerea. Gracias, Verdiana y Damián. Pues me llamo Nerea Blanqué, soy partner, socia en una empresa que se llama Alira Health y Alira es una consultoría especializada en salud. Dentro de nuestro proceso, el proceso también de CSRD, lo empezamos a preparar y nos dimos cuenta de que si todas las empresas farmacéuticas tienen que ir dentro del mismo proceso y además negociar precio de medicamentos, etcétera, podíamos empezar y hacer una pata un poco de negociación de precio con sostenibilidad. Hablé con nuestras compañeras de Antesis y decidimos hacer una colaboración en la que cuando yo hago un proyecto de sostenibilidad con una empresa farmacéutica más de cara a temas de negociación de precio, haríamos colaboraciones con Antesis para ver cómo podíamos ayudar a las empresas farmacéuticas a mejorar todos sus resultados. Y aquí estamos. Voy a presentar un poco sobre este tema un poco más comercial, que se ve los resultados positivos de hacer hacer una buena gestión de la descarbonización. Gracias. Perfecto. Perfecto, pues si os parece, vamos a hacer un poco un resumen de lo que vamos a ir a tratar hoy, para que tengáis claro los temas que vamos a ir exponiendo. Vamos a centrarnos primeramente en hacer una revisión de cómo está el sector salud en España en relación a lo que es huella de carbono y también, por supuesto, a lo que atañe a la descarbonización de las operaciones de esas compañías que están en este sector. Posteriormente, luego entraremos más en detalle en cómo desarrollar un plan de descarbonización enfocado principalmente en ensayos clínicos, qué prácticas se realizan para poder lograrlo. Y también otro tema interesante es este acceso al mercado, ¿no? Cómo la descarbonización afecta a las compañías, a cómo pueden acceder al mercado de medicamentos y cómo puede ser un condicionante a la hora de pues, establecer relaciones comerciales y tener pues, estos criterios en cuenta. Y luego, último punto también, unas recomendaciones a futuro de cómo deberían enfocarse estos temas a corto o medio plazo, ¿de acuerdo?
Sí que antes de continuar y ya por último, recordaros dos aspectos. La sesión se grabará y posteriormente se compartirá con todos vosotros y vosotras, así que en ese sentido podréis acceder a ella una vez acabe el webinar. Y otro aspecto a tener en cuenta es que nos podéis ir dejando las preguntas en el chat, que todas las preguntas las responderemos en la parte final de lo que es el webinar y daremos respuesta una por una una vez acabemos lo que es el contenido del webinar, ¿vale? Para que lo tengáis claro y nos podáis ir dejando las preguntas conforme os vayan saliendo y esto, que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, para entrar en tema, para entrar un poco en materia, ¿no? Está muy bien lo de la descarbonización, pero quizá hay que hacer un pequeño pretexto, ¿no? De entender qué estamos midiendo y qué es el concepto de huella de carbono. Principalmente el concepto de huella de carbono lo que pretende es cuantificar este impacto que tiene las actividades pues, de una empresa, de un producto, de un evento, de una organización en lo que es el cambio climático. Es decir, cómo cuantificamos la contribución de un proceso, de un individuo sobre el cambio climático, ¿no? Y esto, al final, lo que permite es tener una barra de medir, ¿no? Al final, esto sirve mucho pues, a las organizaciones para poder evaluar esta contribución al cambio climático, ponerles un número, ¿no? Cuantificar cuánto están afectando a este cambio climático, tanto sea por sus productos o de sus actividades. Al final, en este webinar también entraremos en la parte de ensayos clínicos y esto es un proceso, por lo cual, en este sentido, las compañías necesitarán saber estos ensayos clínicos qué contribución tienen al cambio climático y a este aumento de la temperatura global. Y para que lo tengamos claro, y tampoco queremos extendernos mucho en esto, pero para que tengáis claro que esto lo que pretendemos es cuantificarlo, ¿no? Pues al final necesitamos una unidad común de medida. Y lo que se utiliza para que podamos todos hablar el mismo idioma, pues se utiliza este concepto que ponemos aquí de CO2 equivalente. Que lo que pretende es una unidad ficticia, digamos, que pretende equivaler, sí, todos los gases de efecto invernadero a una unidad de CO2, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que permite es que cualquier proceso que pueda emitir cualquier otro gas que no sea CO2, hacer esta equivalencia y poder cuantificarlo de la misma forma que otra industria que pueda ser que no tenga las mismas tipologías de emisiones, ¿vale? Así que, así a nivel conceptual, tengamos claro que este CO2 equivalente es la unidad de medida para cuantificar cualquier operación o cualquier proceso de una organización. Desde AECOC, que antes quizá no he matizado, somos una organización una asociación de fabricantes y distribuidores, ¿de acuerdo? Abarcamos a unos 35.000 socios en toda España, representando un porcentaje muy elevado del PIB español. Y con esta visión, ¿no? Teniendo este enfoque tan transversal, nosotros realizamos un informe de sostenibilidad cada año, lo hacemos de forma anual, ya vamos por el quinto informe de sostenibilidad. Y lo que lanzamos un informe a las grandes compañías para que nos digan, nos autodeclaren, digamos, cómo están en materia de sostenibilidad. Y no únicamente en la sostenibilidad medioambiental, como tenemos entendida, sino también en la parte social y en la parte de gobernanza, ¿de acuerdo? Dentro de este gran informe podemos sectorizar, podemos tener diferentes sectores en el informe y poder sacar radiografía pues, de muchos sectores. Y uno de ellos es el sector de salud, ¿de acuerdo? Para esta edición han participado casi 100 grandes empresas, de las cuales 22 pertenecen al sector salud para su evaluación. En este webinar nos centraremos principalmente del bloque de medio ambiente, específicamente en la parte de huella de carbono y descarbonización de estas empresas del sector salud. Veremos esta radiografía para este sector, ¿de acuerdo? Y entrando en materia, entrando en datos, vemos que una gran parte de las compañías ya están midiendo estas emisiones de gases de efecto invernadero y como vemos, los principales alcances que se están midiendo son tanto el alcance 1 y el alcance 2, con este 90,5%. Sí es cierto que para lo que es el alcance 3, que este alcance 3, para quien no esté tampoco muy puesto, ¿no? Al final, alcance 1 serían estas emisiones directas de las compañías, un alcance 2 serían las emisiones indirectas causadas por el consumo de energía, que en este caso mayor parte es electricidad. Pero este alcance 3 son las emisiones indirectas que repercuten a partir de los proveedores o de los clientes que tenga una compañía. Y son emisiones que cuesta más cuantificar porque además hay muchísimas subcategorías dentro de este alcance 3, por lo cual no es de extrañar
que gran parte de las empresas del sector salud y en general no estén midiendo todavía en gran extensivo este alcance 3, por lo que tiene sentido que se midan menos emisiones de alcance 3 por su dificultad sobre todo. Dada esta dificultad, nosotros en AECOC tenemos diferentes soluciones. También vemos que es una gran inquietud para muchas de las compañías poder cuantificar este alcance 3. Es un reclamo que nos hacen muchísimas compañías y es por ello que también tenemos una plataforma que permite estandarizar este intercambio de información entre proveedores y clientes, entre fabricantes y distribuidores o cualquier sector. Y permite, mediante estas dos figuras de suscriptor y publicador, poder intercambiar información de huella de carbono que permita a este suscriptor, ¿no?, a poder calcular el alcance 3 de una forma mucho más estandarizada y mucho más fiable. Por lo que esto nace de una respuesta y una necesidad de estas compañías en esta medición de alcance 3, puesto que es un apartado complejo de calcular, ¿no? Si nos vamos ya a la parte de reducción, vemos que gran parte de las compañías del sector salud ya realiza acciones concretas para mitigar el cambio climático. Esto no únicamente entra en la parte de huella de carbono, sino que realizan otras acciones para mitigarlo. Si entramos ya un poquito más en huella de carbono, el 81% ya ha implementado medidas concretas para reducir gases de efecto invernadero, cosa que llama la atención en el buen sentido, ¿no? Muchísimas empresas de vuestro sector están ya metidas en esto y haciendo acciones concretas. Y además, más de la mitad de las encuestadas ya disponen de un plan concreto de descarbonización que establece las guías y las directrices de cada empresa para poder llevar actuaciones a cabo, ¿no? Y lo que sí que es un punto que se tiene que trabajar más, puesto que estamos en la parte de medición aún, ¿no? Las empresas tienen que estar midiendo, porque es difícil todavía cuantificar las emisiones generales, es que no todas ellas disponen de un plan de adaptación. Y visto lo cual, al final este 19% lo muestra, que no todas de ellas tienen planes de adaptación al cambio climático que contemplen escenarios de riesgo específicos para cada una de las empresas. Es un punto que se debe trabajar aún. Si seguimos con datos, vemos que de media la reducción que han realizado estas empresas encuestadas va alrededor de casi un 30%, con lo cual es un buen dato, puesto que todas las directrices que veremos a continuación y todas las normativas nos enfocan a una descarbonización concreta y ambiciosa. También, además, el 71% trabaja con proveedores para intentar reducir estas emisiones de alcance 3 que os explicaba anteriormente. Luego, un 33,3% ya está registrando esta huella en algún organismo oficial, ya pueda ser Miteco o una organización especializada, y un 23,8% ya empieza a establecer proyectos de compensación de emisiones, ¿vale? Son estos proyectos en el cual eh, intenta rebajar las emisiones mediante proyectos, pues, de absorción o otro tipo de acciones. Esto un poco lo que sería la radiografía del sector salud. Si nos vamos a la normativa, ¿no?, que al final también la normativa marca mucho las obligaciones que tienen las empresas, vamos a empezar un poco desde el punto europeo, ¿no?, desde una visión más genérica, no centrarnos tanto en España. Uno de las normativas de las directrices más claras y que nos ha guiado Europa es este Pacto Verde Europeo, que surge como la necesidad de reducir las emisiones en el conjunto de la Unión Europea. Lo que pretende este Pacto Verde Europeo son dos puntos esenciales, que son la descarbonización de la economía para 2050, es decir, ser net zero para 2050, emisiones neutras para todas las compañías y operaciones en Europa, y una transición hacia un modelo de economía circular, que no se generen residuos o que se generen los mínimos residuos posibles. Son las dos grandes líneas que se ha marcado este Pacto Verde Europeo. Por otro lado, tenemos normativas de reporting que también ya inciden en este reporte de la huella de carbono a las organizaciones. Tenemos, si seguimos en el ámbito europeo, esta CSRD, esta normativa europea de reporting, que ya exige este cálculo de los alcances 1, 2 y 3. Si bien es cierto, esta normativa, como algunos ya sabréis, pues está en revisión, pero todo indica que lo que es huella de carbono va a exigir este reporte completo de lo que son todos los alcances de huella de carbono. Y por otro lado, también se exigen estrategias de descarbonización y objetivos climáticos concretos. Y si nos vamos a nivel estatal, también ya tenemos esta ley 11/2018 desde hace unos cuantos años que también incidía en el reporte de la huella de los alcances 1 y 2 en las actividades de las compañías. Por lo cual ya hay normativas de reporting que también ya especifican que se tiene que reportar este tipo de dato. Si bajamos a nivel español,
lo que viene siendo el Pacto Europeo se tradujo, digamos, en la Ley 721 de Cambio Climático aquí en España, que pretende también asentar estas líneas de descarbonización. Se pretende que las compañías empiecen a medir estas emisiones de gases de efecto invernadero, que por otro lado también reduzcan al máximo estas emisiones, en lo máximo posible. Y por último, y como paso ya inevitable, digamos, en el caso de que no se puedan reducir más, las empresas puedan compensar estas emisiones que no pueden evitar de emitir. Por lo cual, también el foco de esta ley de cambio climático es que España, digamos, tenga emisiones neutras a partir de 2050, por lo cual va siempre encaminada con el mismo Pacto Verde Europeo. Y ya por último, es un Real Decreto más específico de huella de carbono, que es este Real Decreto 214-25 de registro de huella de carbono, que es un Real Decreto que modifica a uno que ya existía. Este Real Decreto lo que enfatiza es en la obligatoriedad para ciertas empresas a reportar esta huella de carbono y además establece como novedad que las empresas tengan que tener un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con objetivos cuantificables y que estos objetivos tengan mínimo un horizonte a 5 años, ¿de acuerdo? Este Real Decreto ya entró en vigor en el 2025, a mitad de 2025, en junio, para ser más concretos, y ya lo que es la aplicabilidad entraría a las huellas de carbono y datos del 2026. Por lo que vemos que hay muchísimas normativas que ya empujan hacia pues, que las compañías empiecen a trabajar la huella de carbono, si no lo han hecho ya, que como veis ya hay muchas que lo están haciendo, y esto va a ir increciendo con el paso de los años, por lo cual es importante que tengamos en cuenta todos estos requisitos normativos porque son muy importantes ahora y lo serán más en el futuro, ¿de acuerdo? Y ahora ya, para entrar en más detalle en lo que son ensayos clínicos, vamos a dar paso a Verdiana, que nos va a dar aquí una gran masterclass de pues, los conceptos que tenéis que tener en cuenta y qué elementos son importantes para esto. Así que, Verdiana, todo tuyo. Vale, muchas gracias Damián. Bueno, yo creo que después de esta introducción que ha hecho Damián sobre cómo se está moviendo el sector de la salud en España y también este rol activador, ¿no? que tiene la regulación y que es muy reciente y que está avanzando siempre más, sí que vemos la necesidad, ¿no? de contextualizar un poco esta necesidad de descarbonizar, bueno, entrando directamente en la temática del webinar, de descarbonizar los ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque eso está muy relacionado con el compromiso creciente de las empresas del sector farmacéutico en descarbonizarse, ¿vale? Y aquí quiero volver a tomar unos datos de lo que ha indicado Damián ahora en su presentación, que son bastante interesantes, yo creo, porque te dan un buen contexto inicial, que es la mitad de las empresas, menos de la mitad de las empresas en España calculan su alcance 3, que veremos que tiene un peso muy alto, es decir, hay mucho trabajo de trazabilidad del alcance 3 que hay que hacer. Eh, y muchas, pero más de la mitad, tienen un plan de descarbonización. ¿Qué quiere decir? Que el plan de descarbonización lo tienen sobre todo enfocado en alcance 1 y 2, ¿no? Y me quedaría con este dato, pero ahora iremos un poco en detalle en algunas slides y vamos a ver el por qué, ¿vale? Entonces yo me centraré en la descarbonización e intentaremos hacer luego un enlace con Nerea que añadirá esta necesidad de tener un plan de descarbonización de ensayos clínicos que ya no estará tan ligada a la necesidad de descarbonizarse del sector farmacéutico a nivel, digamos, de regulación, sino que a la necesidad de acceder al mercado con mejores condiciones, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar, yo lo que quería presentar es cuál es la mejor práctica, ¿no? Cuáles son las mejores prácticas cuando se tienen que trabajar planes de descarbonización. Y aquí hablo principalmente de planes de descarbonización de las empresas, entonces empresas farmacéuticas y cualquier otro tipo de empresa. La iniciativa Science Based Targets es una iniciativa de ámbito global, es una iniciativa voluntaria que nace como alianza entre CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales y el Fondo Mundial para la Naturaleza, y es, digamos, el punto de referencia para quien trabaja la descarbonización porque establece cuáles son los mínimos criterios para seguir lo que es la ambición del Acuerdo de París de alcanzar un futuro alineado con un aumento de temperatura máximo de 1,5 grados respecto a la época preindustrial, ¿vale? Entonces se toma como referencia, ¿vale? Vemos que hay muchas empresas del sector farmacéutico
tanto españolas, como podéis ver aquí, como de ámbito internacional, que ya han validado sus objetivos con esta iniciativa. ¿Qué quiere decir? Que han hecho público su compromiso a descarbonizarse alineándose con el Acuerdo de París. Entonces, haberlo hecho público es importante porque quiere decir que si no cumplen, tendrán efectos reputacionales que seguramente pueden afectar a su negocio, ¿no? Entonces, aquí hay empresas, hay nombres, quizás no son del todo empresas, sobre todo españolas, pero son empresas como muy grandes en ámbito farmacéutico, ¿no? Como pueden ser AstraZeneca o Merck, que son empresas donde los ensayos clínicos son una parte muy importante de la huella del carbono de esas empresas. ¿Por qué? Porque son empresas que invierten mucho en recerca, en desarrollo y más y tienen un número alto de ensayos. Y aquí también están muchas empresas españolas que, aunque digamos el nivel de inversión no sea no sea igual al de estas otras empresas más de ámbito internacional, pues son empresas que invierten mucho en investigación y entonces trabajan mucho con ensayos. ¿Vale? ¿Qué estamos viendo? Aparte de que a nivel global el número de empresas comprometidas con los SBTs, ¿no? Como podéis ver aquí a la izquierda, es muy elevado y vemos este número que en la página de Science Based Target Initiative va creciendo, pues vemos que este compromiso va creciendo. Vemos con este gráfico de la derecha que el sector de la salud está aumentando siempre más su interés y su compromiso en descarbonizarse. Se ve, por ejemplo, aquí que la línea lila pues, es el aumento de empresas comprometida entre el 2021 y 2022 y en azul podéis ver el altísimo aumento entre 2022 y 2023. Entonces es algo que está tomando siempre más importancia, ¿no? Y entonces, ¿a qué se están comprometiendo exactamente esas empresas? Y veréis que hay una conexión clara luego con la huella de carbono del ensayo clínico en sí. Se están comprometiendo a alinearse con el Acuerdo de París, ¿vale? Entonces, se están comprometiendo a reducir sus emisiones a corto y largo plazo, entendiendo por corto plazo unos 5 o 10 años, que está alineado totalmente con lo que antes decía Damián, que es el requerimiento de Real Decreto que ha salido en junio de 2025 en España, mientras que el largo plazo pues, es el 2050, que está totalmente alineado con lo que es el Pacto Verde y esa transición hacia un futuro net zero, ¿vale? Entonces podemos ver que la iniciativa Science Based Target marca el nivel de reducción que hay que alcanzar basado en la ciencia. Entonces este tipo de metodología basada en la ciencia es justamente lo que pide el Real Decreto, pues y marca esta ambición, ¿no? Por ejemplo, para 2030, lo que vemos en esta imagen de la izquierda, marca que independientemente del año base que se quiera utilizar para definir el plan de descarbonización, pues hay que reducir la huella de alcance 1, 2 y 3 de un 42%. ¿Qué quiere decir? Como veis, la inclinación es diferente si empezamos a reducir en 2020 o en 2024. Quiere decir que más tarde se empieza, más difícil será el trabajo de alcanzar el compromiso, ¿vale? En cuanto a un objetivo 2035, lo que marca es un ahorro de emisiones absoluto del 63%, ¿vale? Bueno, pues eso a nivel, para dar una idea de a lo que se están comprometiendo las empresas farmacéuticas. Y en este gráfico complementamos esta visión a corto plazo, que era de 2030 a 2035, con una visión a largo plazo, que es el 2050. Muchas de estas empresas se están comprometiendo a llegar a ser net zero, o sea, es decir, a alcanzar la neutralidad climática en 2050. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir reducir las emisiones un 90% y compensar las emisiones residuales con proyectos de neutralización, que es de créditos de carbono de absorción, ¿vale? Entonces, ver la inclinación de estas curvas deja claro que el momento de actuar es ahora, porque la curva claramente mucho más inclinada es la de los próximos 10 años y por eso siempre se habla, ¿no?, de los próximos 10 años como época decisiva, ¿vale? Entonces, eso es importante entenderlo porque si las empresas farmacéuticas se están comprometiendo siempre más, ellas tienen una hoja de ruta
esa hoja de ruta se traduce en unos criterios que tienen que aplicar a su negocio y si en su negocio tiene peso la realización de ensayos clínicos, pues los ensayos clínicos tienen que incorporar aspectos y criterios de sostenibilidad que permitan reducir el impacto en emisiones de carbono. ¿Vale? Voy a hacer un ejemplo muy sencillo, que es, por ejemplo, si se puede realizar ensayos en un hospital que consume energía renovable, es mucho mejor a nivel de impacto de un hospital que no consume, que tenga un contrato de energía 100% renovable. ¿Vale? Entonces, después de esa contextualización, vamos a ver a nivel práctico cómo poder implementar un plan de descarbonización ya específico de ensayos clínicos. ¿Vale? Entonces, como en la realización de cualquier plan, ¿no? De todo plan, el primer paso siempre es un paso analítico, ¿no? Entonces, hay que contabilizar las emisiones del ensayo en sí, ¿vale? Las emisiones generadas por los ensayos provienen principalmente de algunas actividades, ¿no? Son principalmente la energía que utiliza la CRO en la ejecución y en la gestión del diseño y de la ejecución y del inicio, del desarrollo y del final del ensayo clínico, la energía que consume la infraestructura o que consumen las sedes donde se realizan estos ensayos, el transporte de lo que son muestras, medicamentos, kits, etcétera, entonces todo lo que son los materiales de ensayo y los viajes del personal que está involucrado con la realización del ensayo, ¿vale? Entonces, bueno, para quien no esté muy familiarizado con el tema, hacemos un breve recordatorio de lo que son los alcances de las emisiones de carbono según el GHG Protocol. El GHG Protocol es uno de los métodos de cálculo reconocidos a nivel global para el cálculo de las emisiones de carbono. El alcance 1 representa las emisiones directas, es decir, controlables para quien está emitiendo, ¿no? Que sea una empresa o quien está realizando el ensayo clínico. Entonces son relacionadas, por ejemplo, con el uso de vehículos de empresa o con los consumos de los propios edificios, ¿no? Luego, el alcance 2 son emisiones de tipo indirecto relacionadas con el consumo de energía. Entonces, se dice que son indirectos porque la empresa tiene un control sobre cuánto consume de energía, pero no siempre sobre el origen. De hecho, casi nunca sobre el origen de esta energía, ¿no? A no ser que compre, o sea, lo puede decidir, escoger, pero no tiene un control sobre la generación de la energía. Y luego está el alcance 3, que es este alcance, digamos, mucho más amplio y en muchos casos todavía desconocidos por los demás, que incluye emisiones de tipo upstream, aguas arriba, y otras de aguas abajo. O sea, las que son aguas arriba están relacionados con los bienes, los servicios comprados, las inversiones, el transporte de materia prima, de medicamentos que esté controlado por la propia empresa, los viajes de negocio, el commuting de los trabajadores, mientras que la parte que es downstream tiene que ver ya con el final de vida, ¿no? Y con algo, digamos, que vaya después, se considera, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del producto ensayo, hablamos del producto ensayo hablando, pero de algo somos conscientes que es un proceso, es un servicio, porque incluye una serie de actividades que son servicios, ¿no? Que consuman energía, que dependen del movimiento de personas, ¿no? Entonces, las emisiones de los ensayos clínicos entran en diferentes categorías de lo que es el alcance 3. Son principalmente alcance 3, ¿vale? Son alcance 3 de una empresa farmacéutica y se distribuyen principalmente dentro de las categorías upstream y en algún caso también en categoría downstream. Y ahora lo veremos en la siguiente slide, ¿no? Entonces, bueno, en esa slide os lo enseño. Es decir, aquí lo que vemos es que estas de la izquierda son categorías del alcance 3 en las cuales los ensayos clínicos tienen efecto, tienen algún impacto y dentro de la huella de carbono de las farmacéuticas, pues tienen un peso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la compra de bienes y servicios tenemos los kits de prueba, los materiales de laboratorio, los servicios ofrecidos por la CRO. En el transporte y distribución, pues hay el envío de muestras, los productos de investigación, luego en los viajes de negocio, las reuniones de investigadores, las visitas de monitoreo de sitio,
Luego hay todo el desplazamiento de empleados, que son el viaje del personal a los centros o también de los pacientes a las oficinas o y a los centros de ejecución de los ensayos, los residuos médicos fruto de la realización del ensayo, y etcétera. Principalmente, estas son las que más peso tienen y luego evidentemente hay todo lo que está relacionado con la inversión en los equipos de ensayo, en las máquinas, en la tecnología que hay que utilizar y en la gestión de los datos a nivel de nubes, de servidores, ¿no? Entonces ya veis que es algo que está muy distribuido, ¿no? Y el hecho de que las empresas no tengan todavía un cálculo de alcance 3 muy detallado o que estén haciendo mucho esfuerzo en llegar a calcularlo, pues nos hace ya ver que identificar la actividad ensayo clínico dentro de este cálculo es complicado y al día de hoy no es muy visible, ¿no? Entonces, si hablamos ahí sí, ¿no? Del producto ensayo, entendiéndolo como servicio, lo que estaba diciendo, pero distribuyendo sus emisiones como conceptualmente como alcance 1, 2 y 3, según el JIC Protocol, lo que vemos es que prácticamente más del 80% está representado por el alcance 3 y aquí dentro la mayor contribución viene dada por los viajes, la logística y los materiales de ensayo. Obviamente depende mucho del tipo de ensayo, de la duración de ensayo, ¿no? Pero esto, digamos que a nivel medio. Creo que es interesante un dato que he encontrado que muestra que las emisiones de carbono de un ensayo, una emisión media de un ensayo, es aproximadamente igual a la de 9 personas viviendo durante un año en el Reino Unido, ¿no? Entonces, a nivel de emisión numérica, no es un valor muy alto, ¿vale? Pero para empresas que invierten mucho en I+D y que realizan un altísimo número de ensayos, esto puede llegar, sí, a tener un impacto muy elevado, ¿vale? Entonces, hay que ser conscientes de que el impacto depende mucho de muchos factores, depende de la duración del estudio. Si estamos haciendo un ensayo de 2 semanas, de un mes, es muy distinto de un ensayo a largo plazo que dura de 2 a 10 años. El número de participantes impacta mucho sobre esto porque afecta mucho a los viajes. El tipo de intervención, o sea, en muchos casos los estudios se realizan con personas que necesitan hospitalización o con personas que se tienen que desplazar sí o sí con taxis o con ambulancias, la tecnología que se usa, ¿no? Si se pueden hacer ensayos en remoto o no, o si necesitan realmente realizarse in situ. Bueno, esas son las características principales. Entonces, los pasos claves para abarcar la descarbonización pues se mueven en 4 áreas. Una es el diseño y la planificación del ensayo. Sobre todo en el ensayo clínicos de corta duración, pues eso es un paso fundamental porque es el momento en que hay que decidir cuáles son los criterios para que el impacto sea para que estemos hablando de un ensayo clínico bajo en emisiones, ¿no? Entonces aquí es sobre todo ir hacia modelos de ensayos descentralizados o híbridos con un monitoreo remoto o visita remota siempre que sea posible. Luego, todo lo que tiene que ver con la operación y la logística, pues es muy importante. Entonces hay que planificar muy bien la realización de emisiones la realización del transporte, ¿no? Como transportar medicamento, realizar visitas y hay que trabajar como la optimización de este tipo de transporte. Luego hay que escoger instalaciones e infraestructura donde realizar el ensayo o con las que realizar el ensayo, ¿no? Si estamos hablando de instalaciones de cierta tecnología, que sean lo más posible reducidas en emisiones, que consumen poco y también que consumen energía principalmente renovable o 100% renovable. Y lo importante es, sobre todo, medir siempre que se pueda y hacer siempre que se pueda un seguimiento. Siempre, eso sí, llega a ser importante en los ensayos de larga duración, ¿no? Entonces, en un ensayo de larga duración hay una oportunidad que es, aparte de definir los criterios en el momento del diseño y planificación, los criterios sostenibles, hacer como un control continuo durante la duración de esos ensayos, que puede llegar a 2, 3, 4 años en función del tipo
que sean y ir mejorando en el tiempo. Entonces, para hacer esto, evidentemente es muy importante la analítica de datos. A nivel de estrategias claves, entonces, ahí detectamos claramente estos 4 ámbitos como estrategias claves de trabajo, en el caso de los ensayos clínicos, que son reducir los viajes. Y evidentemente para los viajes que se realizan, pues escoger siempre que sea posible opciones bajas en emisiones. Siempre mejor un tren que un avión, siempre mejor o sea, soluciones bajos emisivas, ¿no? Luego la digitalización, siempre que sea posible, para evitar los desplazamientos. Estrategias de packaging que tienen que ver con el transporte del material de ensayo y de la tecnología para realizar los ensayos. Y el trabajo con la cadena de suministro, porque esto permite reducir el desperdicio en general y reducir todas las emisiones relacionadas con los servicios. ¿Vale? Em, como, como veremos también en continuación con esta presentación, ¿no? Ahora que hablará Nerea, es siempre más importante que se pueda demostrar que este producto, ensayo clínico, es descarbonizado, ha sido ha sido diseñado para ser un ensayo bajo en emisiones, ¿no? Porque esto puede dar dar un mejor acceso al mercado por ser más sostenible que otro tipo de ensayo, ¿no? Entonces, para hacer esto es necesaria siempre más utilizar plataformas de tipo digital para el cálculo de las emisiones de los ensayos y la analítica de los datos, ¿no? También como demostración de lo que se ha hecho. Entonces, hay muchas herramientas, ¿no? Para ello. Lo que sí pensamos que es importante es coger herramientas siempre suficientemente flexibles para cubrir varias necesidades, ¿no? Para cubrir la necesidad de recopilar datos reales en tiempo real, para hacer estudios previos de planificación, para diseñar escenarios, ¿no? Para dar herramientas de verificación a los verificadores externos y poder demostrar que están bien calculados y que se están reduciendo las emisiones respecto a un baseline que se ha definido, ¿no? Y entonces, bueno, eso es muy importante y es muy importante también que estas herramientas permitan analizar trayectoria de descarbonización a partir de la aplicación, la planificación y la ejecución de medidas de reducción, ¿no? Entonces, poder hacer el seguimiento de la aplicación de ciertas medidas vía plataforma digital, pues es lo ideal. Y finalmente, y ahora voy a pasar la palabra a Nerea, decir que es muy importante también hacer una parte de analítica económica de los criterios de sostenibilidad a aplicar para descarbonizar los ensayos clínicos. Lo que veis aquí es un ejemplo de cómo poder hacerlo, ¿no? Una de las herramientas que se pueden utilizar, que es una curva de coste marginal de abatimiento que muestra en su eje X las medidas. O sea, en el eje X vemos la amplitud de las medidas, quiere decir el nivel de abatimiento de la medida aplicada en emisiones de CO2, y en el eje Y vemos el coste por tonelada de CO2 abatido. Si el coste es negativo, la medida es una medida favorable económicamente, quiere decir que incluso lleva un ahorro. Y eso puede ser, por ejemplo, la digitalización o sea, la realización de visitas en remoto. Esto claramente es un ahorro porque reduce los viajes, ¿no? Y si es en positivo, en cambio, más a la derecha se encuentra, más coste tiene para la empresa. ¿Vale? Y entonces, pues ahora dejo la palabra a Nerea, que os hablará más en detalle sobre la descarbonización relacionada con el acceso al mercado de medicamentos. Muchas gracias, Verdiana. Bueno, pues voy a intentar hacerlo lo más rápido posible porque si no, no tendremos tiempo. Pero lo primero que quería preguntaros es que me contestéis, si podéis, a esta pequeña encuesta que he puesto. ¿Cuál creéis que puede ser el impacto de descarbonizar un ensayo clínico en el acceso al mercado de un medicamento? Y hay 3 opciones. Ningún impacto directo, la descarbonización es relevante solo para reportes de SBTI.
Un impacto indirecto, las autoridades podrían considerar los esfuerzos de descarbonización, o un impacto estratégico. La sostenibilidad puede convertirse en un criterio clave para el acceso y la diferenciación en el mercado. Si pudierais contestar y enviar, perfecto. Muy bien, ya veo que tenemos 16 respuestas. Vale, bueno, más o menos la mitad ha respondido de los participantes. Sí, realmente la respuesta correcta es que es un impacto estratégico. La sostenibilidad puede convertirse en un criterio clave para el acceso y la diferenciación en el mercado. ¿De acuerdo? Muy bien, pues empiezo a hablar un poco, como ya hemos dicho, hemos estado diciendo todo el rato. En España, las empresas farmacéuticas declaran compromisos de descarbonización, pero estos están más enfocados en operaciones, en cadena de suministro y de ensayos clínicos no lo dicen de forma tan enfocada, son más generalizados, ¿sí? Y normalmente la información que se proporciona es agregada. Agregada, pues Grifols hace esto, Almirall hace esto, pero no lo hacen por producto. La declaración por producto es diferente. Y además, en el 2022, según la web de clinicaltrials.gov, que es una web donde se inscriben todos los clinical trials, se registraron 38.000 nuevos ensayos clínicos. Y por ensayo, más o menos, se calcula que hay unas 2.000 toneladas de CO2. Es evidente que los ensayos clínicos es un área importante, pero poco explorada para impulsar la descarbonización. Actualmente, ahora voy a explicar un poco cómo funciona el proceso de precio y reembolso de un medicamento. Normalmente, cuando una empresa farmacéutica quiere negociar el precio de un medicamento en un país, se prepara un dossier de valor para dar a las autoridades con información de este producto en particular. Entonces, el dossier de valor tiene información del producto en cuanto a eficacia y seguridad. Habla de la enfermedad que cura este producto, cómo lo cura. Lo compara, hay una comparativa con los competidores, ¿sí? Luego también se incluye información del impacto económico. Cuánto cuesta el producto, cuánto aporta en valor en relación al gasto que hay, etc. Y luego también se ponen unos aspectos sociales y éticos. Se incluye esta información, cómo afecta a la equidad, cómo afecta a la calidad de vida de los pacientes, temas más sociales. Hasta ahora, información de sostenibilidad no se incluía en estos paquetes de dosieres de valor. Pero en los últimos años, debido a la gran presión y los esfuerzos de las Naciones Unidas y de la OMS en descarbonizar las organizaciones de salud, hay la tendencia de considerar temas de responsabilidad social que incluyen temas verdes de una empresa dentro del proceso de acceso al mercado. Entonces, por eso se llama la evaluación verde o en inglés Green HTA. Y normalmente lo que pasa es que es algo bastante nuevo y se necesitan desarrollar nuevas metodologías para considerar cómo metemos toda esta información a nivel fármaco dentro del dossier de valor y cómo se mide. Hay agencias punteras como el NICE que sí que están desarrollando metodologías, pero aún no hay un consenso. Pero sí que se sabe y no hay consenso. ¿Por qué? Porque hay muchos desafíos y muchas preguntas que se tienen que contestar. ¿Qué se va a tener en cuenta? ¿Tenemos en cuenta solo la huella de carbono o otros criterios? El wastewater, por ejemplo, ¿no? Las aguas residuales. Hay muchas cosas a medir, no solo la huella. Pero la huella es una de las más fáciles de medir. Hay una falta de metodologías apropiadas a responder. Además, hay una falta de información. Como no se mide a producto, se mide a nivel de empresa, pues se necesitan información un poco más hacia producto. Y, por tanto, la recogida de datos de descarbonización en un ensayo clínico puede permitir tener información detallada por producto. Al nivel de negociación es pues, una información excelente. ¿Y por qué es tan importante? Como ya sabemos, España es uno de los países punteros en temas de sostenibilidad en estos momentos y en abril de este año hubo un nuevo anteproyecto de ley que seguramente va a ser aprobado
en enero 2026, más o menos. Siempre se va retrasando, ¿no? Pero bueno, dentro de este anteproyecto, lo interesante es que incorpora la sostenibilidad en la evaluación de medicamentos. Pues en este sentido, por ejemplo, se ha reformado el texto para incorporar sostenibilidad dentro del sistema de medicamentos, ¿sí? De la evaluación. Cuando se evalúe un medicamento, cuando se empiece a negociar un precio, el Departamento de Sanidad va a mirar si este producto ha tomado medidas ambientales o no. Por eso es tan importante que se pueda declarar todo lo que se ha hecho por producto. Y además, el paciente también a nivel farmacia va a tener esta información para que el paciente delante de dos alternativas pueda decir, pues prefiero esta que es más verde. Es un cambio, para mí es un cambio muy interesante, en el que estos momentos España ha sido el primer país que lo ha puesto de forma tan sentencial. Hasta ahora, ¿no? Los criterios de sostenibilidad sí que se incorporaban a nivel de las subastas en los hospitales. No siempre, cuando se abre una subasta, se pide también que se ponga información en los pliegos de todas las acciones de sostenibilidad de esta empresa, si declara, si está en SBTi, como nos ha dicho Verdiana, si hace ciertas actividades. Toda esta información a nivel hospital sí que se pide. Pero con esta nueva ley sí que es verdad que se añade en diferentes pasos de la vida de un medicamento antes de que llegue al paciente, se añaden criterios de sostenibilidad, se van a analizar en todos los pasos, en la evaluación, en el reembolso, en el precio, y el paciente a la farmacia también va a poder. Por tanto, la relación de ensayo clínico y acceso va a empezar a ser clave. Los organismos de evaluación están empezando a integrar la sostenibilidad ambiental, incluyendo las emisiones, en los marcos de evaluación. Muy buenas noticias, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que se tengan cuantos más datos posible. Hay muchas oportunidades para la industria farmacéutica. Ensayos sostenibles como evidencia de ESG, los modelos de ensayos híbridos y descentralizados disminuyen los desplazamientos, el consumo energético, contribuye a los informes de ESG y también a las conversaciones de acceso al mercado. Se pueden hacer estudios de mundo real que muestren resultados que evidencian una menor utilización de recursos sanitarios, conectando beneficios sociales y ambientales con valor clínico. Se puede informar sobre cadena de suministro sostenible en los dosieres de valor. Y también puede haber muchas sinergias de coste y acceso. Las operaciones con menor huella de carbono suelen reducir los costes de ensayos y logística. También son muy buenas noticias a nivel interno. ¿De acuerdo? Ahí, si tenéis más preguntas, si queréis saber más información, siempre nos podéis escribir, pero es que además hay varias coaliciones internacionales que apoyan a este proceso, porque es una cosa muy nueva. Hay la Sustainable Healthcare Coalition, que tiene su propia calculadora. Sustainable Markets Initiative, que hace muchas actividades informativas. Partnerships con System Sustainability and Resilience, la Access to Medicines Foundation. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que se están haciendo a nivel internacional. Como conclusión de nuestras 3 presentaciones, queríamos remarcar 4 puntos clave. El primero, las nuevas obligaciones normativas, como nos ha dicho Damián. Las nuevas regulaciones europeas y nacionales exigen integrar criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones también en ensayos clínicos. Segundo, la intersección entre descarbonización y acceso. Lo hemos hablado, tanto Verdiana como yo, muy importante. La descarbonización es esencial para reducir la huella ambiental de ensayos clínicos, influir de forma positiva en el proceso de acceso al mercado de un medicamento. En el futuro, pues se debería avanzar hacia un desarrollo clínico integrado, sostenible, rentable, es la palabra que les gusta a los de finanzas, aprovechando la generación de evidencia alineada con ESG para mejorar tanto el acceso como el impacto social de una empresa y un producto.
Y finalmente, un call to action. Necesitamos un enfoque coordinado con todos los actores que desbloqueen todo el valor económico, clínico y ecológico de una investigación clínica. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber escuchado hasta ahora. Tenemos mucha gente presente, o sea que estamos muy contentos. Ahora viene el turno de las preguntas, ¿de acuerdo? Y veo que tenemos alguna pregunta en el chat. Vamos a ver. Pues no sé si tenemos preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta, por favor, si la pudierais hacer en el chat, os lo agradeceríamos. Yo tengo una directamente ya para Damián. Damián, porque cuando has presentado tus datos, me ha parecido muy curioso por qué no existen planes de adaptación, porque he visto que había pues, un porcentaje muy bajo. Y me ha parecido clave, sobre todo después de lo que ha pasado con la Dana, que no haya planes de adaptación. Y quería saber si tenéis alguna hipótesis. Sí, a ver, lo que son los planes de adaptación son bastante más difíciles y están menos trabajados en general porque se ha enfocado en otros asuntos como mitigación, que quizá es una parte que no quiero decir que sea sencilla, pero que sí que requiere menos, o que puede ser primero un análisis más sencillo de hacer que el que te puede dictaminar una adaptación. Al final, teniendo en cuenta la adaptación, has de suponer escenarios climáticos de diferente índole, dependiendo pues el aumento de temperatura y otras variables que, insisto, son más complejas. Y yo creo que lo que es la parte de mitigación, al final se han centrado mucho en medir emisiones. Hemos visto que igualmente midiendo emisiones hay una parte muy importante que es como el alcance 3 que todavía está poco maduro, que se tiene que seguir trabajando. Pero sí que es cierto que, bueno, que la facilidad de al menos calcular los alcances, también de implementar medidas bueno, que al final en el corto plazo que estamos tienen más impacto, ¿no? Porque al final, pues pequeñas acciones al principio tienen mucho efecto y son más sencillas de hacer. Por lo cual, en mitigación se han centrado mucho las empresas en medir y reducir. Lo que es la parte de adaptación, por lo que hemos ido viendo, requiere de un mayor análisis, insisto, y de escenarios, de mucho más trabajo que las empresas, por lo que es, entiendo, priorización de recursos, pues no han estado tanto en hacer. Por lo que, bueno, es más complejo, hay que hacerlo, pero yo supongo que es un tema también, pues esto, de tiempo, recursos y de conocimiento. Mm. Muy bien, muchas gracias. Ahora tengo una pregunta para ti, Berdiana. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué oportunidades hay para la colaboración entre hospitales, CROs y patrocinadores para reducir las emisiones? Vale, bueno, yo creo que es una pregunta a la que yo realmente puedo contestar con la visión de consultoría, ¿no? De cómo calcular, de las necesidades que tenemos, pero también puede ser interesante que nos des la visión, ¿no? De como CRO, cómo ves también lo que te digo, ¿no? O sea, yo creo que evidentemente para llegar a reducir es necesaria la medición antes y para poder medir antes hay que poder tener acceso a los datos. Para poder tener acceso a los datos, es importante que quien tiene que pasar estos datos, que en este caso, pues los ensayos pues son los hospitales, la CRO, el propio patrocinador del ensayo, pues tienen que estar coordinados y entender la utilidad final de esto, ¿no? Entonces, para hacerlo, primero hay que establecer una red de colaboración y hay que ver dónde puedan, digamos, colaborar para compartir datos y si hay formas de que los compartan a través de un único sistema para facilitar la centralización de datos. Y aquí es una oportunidad, evidentemente, la digitalización. Y después hay una parte importante que es formativa, que es educativa, que es que todos los actores, todos los stakeholders, pues entiendan el porqué de lo que se está haciendo y las ventajas de trabajar los datos de cierta manera, ¿no? Porque a veces hay mucha resistencia al cambio en quien hace las cosas de forma tradicional o que siempre lo ha hecho de la misma forma, pero a la que entienda el por qué hacerlo de forma diferente y vea el efecto positivo y que ese efecto positivo puede afectar en reducción de gastos, mejores acceso a mercado, seguro que habrá una gana directa de participar, ¿no? Entonces, creo que las oportunidades van sobre todo aquí, ¿no? En nuevas herramientas y en colaboración y en formación.
Sí, yo creo que el punto clave es la formación, porque hospitales, tanto hospitales como CREOs, como diferentes patrocinadores, realmente los departamentos que van a empezar a hacer esto no son tan conocedores de temas de sostenibilidad como lo podéis ser vosotros o un departamento de sostenibilidad. Entonces, formación es clave, ¿no? Y formación interna de los tres. Muy bien, muchas gracias, Ana, por la pregunta. Ahora tenemos otra pregunta de Ana Castañé que dice, ¿conocéis países que ya integren criterios de sostenibilidad en los procesos de acceso al mercado, además de España? A ver, en estos momentos, no sé si os acordáis de la slide que os he enseñado, que había como los diferentes procesos, ¿no? Evaluación del medicamento, precio, reembolso. También he hablado de las subastas. Pues ahora, a nivel subastas, en España ya se está haciendo. En Francia también, en UK también, en nórdicos también, en Canadá, que es una gran puntera. Creo que en Australia están empezando a hacerlo. No muchos países lo están incorporando, pero bastantes están empezando a incorporarlo, ¿sí? Pero a nivel de precio y reembolso, cuando tú negocias el precio del medicamento, España es el primer país que lo va a incorporar como obligatorio. Vamos, como tenerlo en cuenta, porque el NICE en Inglaterra sí que lo pone, pero solamente para tipos de medicamentos que contaminan, por ejemplo, los inhaladores, ¿sí? O la metformina, que el agua la contamina mucho. Pues hay temas que sí, pero hay otros temas que no. ¿De acuerdo? Y luego tenemos otra pregunta. Por mi parte, querría saber cómo creéis que la situación geopolítica actual puede influir en la incorporación de la sostenibilidad. Y no sé si quieres decir algo sobre esto, Damián, que puede que tengas más información. Sí, a ver, la geopolítica, ¿no? Bueno, puede ser incluso mención de algún personaje político, como puede ser el señor Trump, y entre otras corrientes de políticas. Si bien es cierto que Europa sigue firme en todo lo que son políticas verdes, en sostenibilidad, objetivos climáticos, etcétera, pues lo que es esta presencia, ¿no? Pues de negacionismos o de corrientes políticas contrarias al cambio climático sí que ha frenado un poco, digamos, ciertas políticas o ciertas acciones y sí que han afectado un poco, pues, por ejemplo, en plazos o en ciertos requisitos. Pongamos un ejemplo que comentaba anteriormente, como es la CSRD, ¿no? Esta directiva de reporting no financiero. Pues esta directiva de reporting no financiero ya ha sufrido un paquete ómnibus que, para los que no lo sepáis, es una serie de medidas que pretenden suavizar tanto en plazos de aplicación como en requisitos de reporte de esta normativa de reporting, valga la redundancia. Y lo que pretende es hacerlo más laxo y también dar más tiempo a las empresas para poder hacer este reporte. Por lo cual, el contexto geopolítico ha afectado ya. Mm. Si bien es cierto, hay algunas medidas que siguen adelante o ciertos requisitos de sostenibilidad que siguen adelante. También, por ejemplo, otro caso puede ser la aplicación del EUDR, que es un reglamento contra la deforestación. También tiene pinta, por lo que hemos ido viendo, que se va a aplazar un año más, pero bueno, son todo especulaciones. La cuestión es que sí que afecta. Pero por lo que vemos, también en general sí que hay esta afectación, pero lo que es Europa continúa apostando por esto. Y en ese sentido, también pensamos que son medidas que no tienen vuelta atrás, que se pueden dilatar un poco en el tiempo, pueden quizá hacerse un poco más laxas a corto plazo para que haya una mayor aceptación, ¿no? Pero que no tienen vuelta atrás. Son requisitos que han venido para quedarse por muchas corrientes y por muchos eh, pues, negacionismos o historias que puedan ir saliendo. Al final son cosas muy palpables y que pretenden, pues eso, hacer un bien y mejorar las operaciones de cualquier sector y de cualquier compañía en cualquier parte. Así que hay una afectación, sí, pero a largo plazo la tendencia es ir por aquí. Muchas gracias, Damián. Y ahora una última pregunta, Verdiana, que la podemos responder entre las dos. ¿Están hospitales y centros de ensayos clínicos involucrados en la descarbonización? ¿Qué crees, Verdiana? Bueno, mi respuesta es deberían que lo estén al día de hoy. Y yo creo que, bueno, que se necesita mucho más, se necesita mucho más para que los criterios, digamos, de sostenibilidad para la descarbonización se vayan a incluir entre los criterios
para optar en una dirección o en la otra cuando se desarrolla un ensayo. Al día de hoy, si ya la propia empresa farmacéutica tiene dificultad en calcular un alcance 3 con mucho detalle, eso quiere decir que que tiene pocos datos o no tiene mucha trazabilidad de datos que vienen de varias actividades, entre las cuales, pues evidentemente los ensayos, ¿no? Eso quiere decir que deberían estar involucrados, pero probablemente de momento no lo están lo suficiente y por eso estamos aquí, ¿no? También hablando de esto. Y yo creo que es lo que hemos visto, que existe el interés, saben que hay la necesidad, pero formación, hay muchas acciones a hacer antes de que sea una realidad 100%. Claro, Y evidente depende del que hospital, hay hospitales mucho más conscientes que otros. Sí. Hay el hospital de Mollet que creo que ya es Carbon Zero. O Bueno, sea yo creo que que también es evidente que para los hospitales y los centros de ensayos la prioridad absoluta es evidentemente otra y prima siempre sobre el criterio de sostenibilidad, pero hay mucho espacio para tomar decisiones también sostenibles, dentro de dejar siempre como prioridad lo que es el objetivo médico, ¿no? muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, a Damián, a ECOC. Os agradecemos mucho vuestra presencia. Ancesis, muchas gracias, Verdiana. Increíble, mucha información. Muchas gracias. Y a todos los asistentes, sobre todo, porque sin vosotros pues no hay webinar. Y a todas las preguntas que nos habéis hecho. ¿De acuerdo? Muchas gracias y si queréis, y ya recibiréis en vuestros emails el vídeo y la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Adiós.